Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a ver en este módulo la cuestión vinculada a la agencia judicial como uno de los ejes temáticos que tienen que ver con las políticas democráticas de seguridad ciudadana. Y hablamos de agencia judicial para referirnos a los actores, a los procesos y a las prácticas que están vinculadas a la actividad de persecución penal y al ejercicio de la jurisdicción, esto era la función judicial. No hablamos de justicia, porque la justicia es un valor y como tal, bueno, uno aspira al mayor grado de realización, cosa que normalmente o que a veces difícilmente suele lograrse por razones propias y ajenas a la agencia judicial. Pero cuando hablamos de agencia judicial, con alguna particularidad, también podemos hacer referencia a los poderes judiciales, porque en última instancia los actores que integran la agencia judicial, o cuanto menos en algunos sistemas procesales, una parte de esos actores, que son los que ejercen la jurisdicción, integran un poder, el poder judicial, que es un poder que integra la estructura de gobierno de la sociedad y que por lo tanto es un poder político porque sus actos son actos de gobierno. Cada resolución, cada decisión, cada sentencia es un acto de gobierno y por ello esos actos deberían ser siempre públicos, racionales y transparentes. Y decimos que el poder judicial es un poder político porque en última instancia gobierna junto al poder ejecutivo y al poder legislativo, gerenciando conflictividad, tratando de ponerle límites a la arbitrariedad, tratando en el ámbito del derecho privado de proteger a los más débiles frente a los poderosos. Y por eso hago esta aclaración, porque normalmente suele hablarse de la justicia y hay una tendencia a generalizar respecto de la justicia y en verdad en la diagramación institucional argentina lo que hay son poderes judiciales, hay dos grandes campos, dejando a salvo los sistemas previstos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como siempre muy particulares, dejando al salvo el sistema judicial de Cava. Lo que existe en la República Argentina son dos grandes campos, la justicia ordinaria, la justicia federal, el Poder Judicial ordinario, el Poder Judicial federal, las justicias ordinarias que corresponden a cada provincia de la República Argentina y que tienen para sí prácticamente más del 80% de la conflictividad de toda naturaleza de la República Argentina, y el Poder Judicial Federal, que es un poder judicial con una carga de trabajo muy inferior, obviamente más excepcional, pero con esto quiero marcar que no solo existen poderes judiciales con distintas jurisdicciones, con distintas competencias materiales, sino que además cada poder judicial tiene su particularidad, no son todos los poderes judiciales iguales, incluso dentro de una misma provincia y dentro del mismo Poder Judicial Federal no siempre existen situaciones idénticas, sino que existen particularidades fundamentalmente en provincias extensas o provincias o en el Poder Judicial Federal, particularidades muy propias de cada región. No funciona del mismo modo y por eso nos hace falta una gran sociología, ¿no?, del funcionamiento de los poderes judiciales. No funciona del mismo modo la justicia o el Poder Judicial Federal en Córdoba que en Comodoro Pi, como tampoco funciona a veces exactamente de la misma manera, ni se siguen las mismas prácticas y procesos en la justicia ordinaria de la región Reconquista, por tomar el caso de la provincia de Santa Fe, que en la región Rosario. Por eso no siempre es bueno generalizar, siempre hay que contextualizar y además de contextualizar, desagregar para tener diagnósticos diferenciados, no solo cuando hablamos de sistemas normativos, porque evidentemente cuando hablamos de sistemas normativos hay provincias que se rigen por un modelo procesal único,
Pero cuando hablamos de prácticas y de procesos, estamos hablando de cosas distintas y allí las diferencias son notorias y por eso hace falta mucho diagnóstico, mucha sociología de cómo se nombran los jueces, de qué orientación, de qué ideología tienen los jueces y fundamentalmente de cuáles son las prácticas y los procesos instalados en distintas jurisdicciones. Lo que queremos ver ahora es cuál es la incidencia que la agencia judicial tiene, cuál es el impacto en materia de seguridad, de políticas públicas de seguridad y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prevención del delito y eventualmente con la sanción del delito. Ustedes han visto, ya han hablado, seguramente hemos hablado del concepto complejo de seguridad, de las distintas versiones que existen respecto de lo que se entiende por seguridad / inseguridad y por las políticas públicas, digamos, que existen en relación a la seguridad. Han hablado seguramente de la dimensión objetiva y de la dimensión subjetiva y cómo el miedo al delito se ha independizado como un problema social y no guarda una correlación estricta con la realidad del delito o con la realidad de la inseguridad, o cómo la inseguridad también es un término mucho más amplio que no necesariamente se identifica con criminalidad, porque existen otras situaciones por fuera del crimen que también provocan mucha inseguridad, pero nos toca ahora de manera más limitada tratar de ver cuál es el impacto, la incidencia de la agencia judicial, con algunas aclaraciones que vamos a hacer en la materia. Y obviamente para determinar ese impacto e incidencia necesitamos hacer algunas precisiones conceptuales previas. En primer lugar, ¿cuál es la ubicación que la agencia judicial tiene dentro del sistema penal? El sistema penal es un concepto que nos ha dado la ciencia social y que verdaderamente le ha servido de mucho, no solo a la sociología, no solo a las políticas de seguridad, sino también incluso al saber o ciencia jurídico penal. ¿Qué ubicación tiene la agencia judicial dentro del sistema penal? Primera cuestión. Segunda cuestión, la relación que existe entre la estructura, el diseño, los modelos de agencia judicial y los sistemas procesales, porque existe una relación directa que nos va a llevar incluso a puntos de partida y de llegada completamente diferentes a la hora de analizar la incidencia de la agencia judicial en esta materia. Vayamos y retomemos un poco el concepto de sistema penal. Recordemos que solemos referenciar con la expresión o con esta categoría sistema penal al conjunto de agencias que intervienen o se interrelacionan dentro de la cuestión criminal y que fundamentalmente interactúan en los procesos de criminalización primaria y de criminalización secundaria. Llamamos procesos de criminalización primaria al acto de formalizar una conducta como delito, es decir, convertir una conducta que antes no era delito en un delito. El impedimento de contacto de un hijo menor de edad con un papá no conviviente, papá o mamá no conviviente, antes era una conducta que estaba solamente regulada en el ámbito del derecho de familia, hasta que un día al legislador se le ocurrió elevar esa conducta, tal vez erróneamente, a la entidad de delito, ese tipo de conflicto, la entidad de delito. Hablamos de procesos de criminalización secundaria cuando ya las agencias del sistema penal echan mano sobre una persona de carne y hueso, porque ya en terreno las agencias se ponen en contacto con una persona que ha sido sospechada de cometer un delito. Obviamente que la agencia que interviene en el proceso de criminalización primaria es una agencia política, el Congreso de la Nación, que sanciona las leyes penales en actividad compartida con el Poder Ejecutivo, que puede vetarlas, que puede promulgar la ley penal, pero está exclusivamente limitado el proceso de criminalización primaria a esta agencia política. Pero ahora ya en terreno aparecen los verdaderos actores o los actores más directos del sistema penal, que son los que actúan en el proceso de criminalización secundaria frente a la noticia o a la sospecha de que se ha cometido un delito. Y allí aparecen dos agencias del Poder Ejecutivo. En primer lugar, la agencia policial, que es la que está prácticamente en la línea de fuego, ¿no?, en la trinchera,
En último lugar, la agencia penitenciaria y en el medio la agencia judicial. Agencia policial, agencia judicial, con una aclaración que vamos a hacer, y agencia penitenciaria. ¿Por qué? Porque una vez que una persona es sometida a un juicio en la agencia judicial, es condenada y debe cumplir una pena, pasa a intervenir la agencia penitenciaria. Ahora, bueno, obviamente ustedes saben también que el sistema penal interviene en otras agencias, no necesariamente penales, que tienen una fuerte incidencia no solo en la formulación, sino también en la configuración de no solo la política criminal, sino fundamentalmente también las políticas de seguridad, y entre esas agencias, una muy en particular, son hoy en la sociedad de la comunicación, en este mundo caracterizado por este fenómeno de poder que es la globalización, los medios masivos de comunicación. Pero por ahora nos interesa ubicar dentro del sistema penal a la agencia judicial, es decir, agencia judicial no solo los jueces, sino también fiscales, bueno, defensores públicos, defensores privados, que intervienen y tienen un papel, si se quiere, protagónico en el proceso de criminalización secundaria, porque de acuerdo a los mecanismos predispuestos, una vez que se toma conocimiento de la existencia de un hecho delictivo, por sospecha, por fragancia, por lo que fuera, comienza un proceso donde interviene la policía, donde la persona debe ser sometida a un juicio previo y eventualmente, comprobado el hecho, con certeza la autoría y la responsabilidad penal, puede ser merecedor de una sanción que en el caso que sea una pena de encierro, obviamente da lugar a la intervención de la agencia penitenciaria. Como todos sabemos también, el programa criminalizante primario argentino es verdaderamente de una dimensión superlativa, porque la política criminal de los últimos tiempos se ha caracterizado por un proceso de expansión casi sin límites, inadecuado, incorrecto, les diría casi inconstitucional, pero en última instancia se sancionan cada vez más leyes penales y la capacidad de realización de esas leyes penales por parte de las agencias del proceso de criminalización secundaria es muy limitada, es muy reducida, es como un triángulo invertido, de modo que esta diferencia entre la enorme criminalización primaria, cantidad de leyes penales y la poca capacidad de respuesta de la policía, la agencia judicial y la agencia penitenciaria es lo que explica la selectividad estructural de los sistemas penales que, vuelvo a repetir, responde, aunque lo he dicho en alguna otra oportunidad, no responde tanto a una cuestión de clase ni corporativa, sino que responde básicamente a una cuestión burocrática. Normalmente el sistema penal se ocupa de los casos más fáciles, porque son los casos más cómodos, y de esa manera actúan las burocracias. Y obviamente que es más fácil y más cómodo trabajar sobre el delito tosco y trabajar sobre estereotipos, o sea, sobre personas que se visten como el estereotipo indica, se visten los ladrones, tiene cara de ladrón y muchas veces roba. Esta selectividad estructural innegable del funcionamiento de los sistemas penales, que compromete también en parte a la agencia judicial, tiene una particularidad, que así como los problemas de seguridad afectan normalmente a las clases más vulnerables, también el sistema penal carga la mayoría de sus esfuerzos en la criminalización secundaria sobre las partes o sobre los sectores más vulnerables, y esto es lo que explica muchas veces la impunidad de los llamados delitos de cuello blanco en la criminología norteamericana por Sutherland, llamado hoy delitos de los poderosos. Ahora bien, segunda cuestión, ¿cuál es la relación entre la estructura, modelo, diseño de la agencia judicial y los sistemas procesales? Bueno, miren, la relación es por demás de gráfica y va a tener una incidencia enorme en materia de seguridad. Históricamente ha habido dos grandes matrices políticas ideológicas, histórico-político-ideológicas, que comprometen, digamos, incluso la estructura y los modelos de poderes judiciales. Una matriz que nace con la Inquisición, fuerte concentración de poder, verticalización de poder. Obviamente se abandona la idea del delito como conflicto entre las partes, que se resolvía a través de la lucha, la ordalía,
Y aparece la idea de desobediencia, el delito como desobediencia al soberano. El soberano usurpa a la víctima, todos los delitos son en contra mío. La idea del delito como desobediencia al soberano es la que da básicamente nacimiento a la idea o a la concepción del delito como desobediencia normativa, como infracción de deber. La lucha ya no es entre las partes, entre el bien, Dios, y el mal, Satanás. Satanás en hebreo significa enemigo. El juez, por lo tanto, ahora representa el bien. Si el juez representa el bien, es lógico que el juez busque el bien de todas las partes, incluso del propio sospechoso. Y dentro de esta matriz inquisitiva, obviamente, no hace falta un juez imparcial. ¿Para qué quiere un juez imparcial si el juez lo que busca es salvar el alma, incluso del propio reo? Esta matriz histórico-político-ideológica dio lugar, se basó primero en una política criminal, aunque no existía la categoría en ese momento, bastante dispersa, difusa, primero con la recepción del derecho romano, el comentario a los libros terribilis de Justiniano, luego con la legislación del antiguo régimen, una legislación dispersa, una legislación vaga, abierta, una criminología teológica, primero con los demonólogos, que buscaban la causa del delito en un problema de inferioridad de la mujer, un problema genético, un problema hasta de menor inteligencia, y de allí el problema de las brujas, de la brujería y de la esquema de las brujas. Criminología teológica que se reproduciría luego en plena extensión con el positivismo penal italiano, la criminología peligrosista, positivista. Una concepción del delito como desobediencia al soberano, desobediencia normativa, un derecho penal o una ciencia penal que se limitaba a glosar, a comentar, en última instancia a elaborar un método precario sin preguntarse por el para qué. Por eso el saber penal de esa época legitimaba la tortura como método de investigación. Y finalmente un proceso penal secreto, escrito, con un juez inquisidor, un juez que investigaba y penaba. Frente a esa matriz aparece la matriz de la Ilustración, del Iluminismo, que apunta a ponerle límites a las aberraciones de la Inquisición, y en la matriz del Iluminismo las cosas son completamente antagónicas, porque aparece allí en el movimiento iluminista la genealogía, la génesis de lo que sería la nueva criminología. Aparece con el iluminismo el principio de código y una política criminal que apunta a recuperar la codificación como un principio básico, fundamental de la legislación, todos los delitos condensados en un único cuerpo normativo. Se retoma la idea de conflicto, el delito como lesión u ofensa al derecho de otro, lesión a un bien jurídico, y aparece una concepción del derecho penal, de la ciencia del saber penal, como ciencia limitante, contentora de los abusos del poder punitivo. Si el poder punitivo puede ubicarse en el movimiento de la Inquisición, porque allí aparece casi la primera configuración de ese poder, un poder rígido, duro, que se concentra, que se verticaliza y que tiene una tendencia a barrer con todos los límites, como pasa con cualquier poder. Bueno, en la Inquisición se procura, a través de la ciencia penal, tratar de contener o de limitar la funcionalidad política de la ciencia penal. Aparece en todo su esplendor con el momento de la Ilustración como una suerte de límite al poder de la Inquisición. Carrara denunciaba la chifosa ciencia, la ciencia asquerosa, que se limitaba a racionalizar cualquier decisión del poder, porque no es función de la ciencia penal racionalizar cualquier decisión del poder, sino limitar o contener el poder. Y finalmente aparece la idea de un proceso penal público. Se recupera la idea de un proceso penal público y con participación ciudadana. Aparece también en el movimiento ilustrado, más allá de la tradición anglosajona, la idea del juicio por jurado populares. Y en estas dos matrices históricas aparecen dos modelos de agencia judicial completamente diferenciados. Un modelo verticalizado, vertical, un modelo concentrado, un modelo burocrático, un modelo jerárquico, frente a un modelo descentralizado, un modelo horizontal, un modelo desburocratizado, que es el modelo propio de la agencia judicial en
en esta genealogía, en estas matrices, y en este caso en esta matriz de la Ilustración. Con estas dos matrices nos encontramos frente a tres sistemas procesales que se han dado, por tomar el caso de nuestro país, en los últimos tiempos. El sistema inquisitivo, con las características muy parecidas a la matriz que acabo de desarrollar, un sistema muy difundido en la época de la monarquía absoluta, nace antes con el proceso de la Inquisición, un juez investigando y penando en base a una prueba tasada, donde la confesión es la reina de las pruebas y hasta se habilita cualquier método especial para obtener la confesión e incluso el arrepentimiento y la delación por parte del imputado, una defensa totalmente debilitada. Bueno, en la idea de la Inquisición, si el juez representaba a Dios y buscaba el bien, ¿para qué queremos derecho de defensa? ¿Para qué queremos debido proceso? Si tenemos al juez que está trabajando por el bien de todos. Finalmente, un proceso totalmente escrito y secreto y una organización judicial centralizada, vertical, jerárquica, piramidal, superior e inferior. Existen jerarquías dentro de esta estructura, un superior y un inferior, pero además una particularidad, al ser un proceso que se basa y tiene como eje central la documentación a través de papeles, el expediente escrito, se convierte este proceso en la fuente de una gran cultura burocrática en el sentido peyorativo, la cultura del trámite, toma la voz, dámela a mí, todo hay que documentarlo y la posibilidad de la escritura me genera otro problema muy grave, que es la delegación funcional. Y entonces esto es lo que explica cómo en estos sistemas existe una gran pérdida de independencia de los jueces, porque los propios jueces declinan su independencia interna al generar delegación en personas que no fueron investidas del poder jurisdiccional y que en alguna medida están actuando no solo en contra de la Constitución, sino en contra de las propias leyes penales. Tanto el juez que delega como aquel que asume la delegación. Y además, como otra característica de estos sistemas inquisitivos, bueno, la particularidad de un juez que investiga y resuelve, un juez que es parte y juez al mismo tiempo, y fundamentalmente un sistema en este modelo vertical en donde la selección de los casos penales depende excluyentemente de la agencia policial. Este sistema trabaja para la policía. En 1939 se sanciona el Código Cordobés, no el último, sino el de 1939, una gran reforma, y se instaura el llamado sistema inquisitivo mixto, o sistema mixto, que no por mixto deja de ser inquisitivo, porque la única particularidad que tiene este sistema inquisitivo mixto es que mantiene la misma estructura del juez de instrucción, el proceso escrito en la etapa de investigación previa, una dependencia enorme de la policía por parte del juez de instrucción, un fuerte proceso de delegación funcional. Pensemos hoy en el sistema mixto en la justicia federal. Un juez federal de Comodoro Pi debe tener 30, 40 sumariantes, una delegación permanente, salvo de aquellos asuntos que al juez le interesa por vaya a saber qué razón y que maneja encerrado en su departamento, enorme departamento donde nadie lo ve trabajar, maneja los tiempos de ese proceso y la trazabilidad, vaya a saber con qué expectativa o finalidad. Pero sigue siendo este Código Cordobés del 39, que hoy es la versión más acabada de lo que es la justicia federal, salvo Jujuy y Salta, sigue siendo un sistema inquisitivo, en donde básicamente diría que el proceso se agota con la investigación durante la etapa de instrucción y luego la única variante que tiene como sistema mixto en relación al anterior es que existe una etapa de juicio más contradictorio. Le llaman juicio oral, no son juicios orales, son juicios leídos. En el sistema mixto van los fiscales con el expediente, se sientan y empiezan a leer la acusación hoja tras hoja y siguen leyendo las pruebas, de modo que no hay oralidad, hay lectura, que es algo completamente diferente, y ese juicio leído opera como una suerte de revisión de lo ocurrido en la etapa de instrucción.
Obviamente que como todo se documenta por escrito y el ISGE sigue siendo ese gran problema de los sistemas procesales, que es el expediente escrito, fuente de todos los males, fuente de la cultura del trámite, de la burocracia, de procesos interminables, como ocurre en Comodoro Pi, donde hay investigaciones que llevan 8 años, 6 años, procesos penales que duran 10, 15 años, también ocurre en muchas provincias. Bueno, se prevé, al estar todo documentado por escrito, un recurso a cargo del fiscal muy amplio, un recurso enorme, muy rígido, muy amplio, incluso a cargo del fiscal, no solo a cargo del imputado para garantizar el doble conforme, porque es lógico que se deba dar la oportunidad de que el superior revise lo que hizo el inferior, porque el modelo de agencia judicial sigue siendo un modelo vertical, piramidal, concentrado, burocrático y jerárquico en el sistema mixto, con una confusión, al igual que en el inquisitivo, entre la actividad de persecución penal, la acusación y el ejercicio de la jurisdicción. Y llegamos por último al modelo acusatorio adversarial, que prácticamente cambia radicalmente la cuestión y también tiene impacto en el modelo de agencia judicial. Y lo cambia no solo porque se prevé la separación funcional entre la actividad de acusar, perseguir, acusar, y la de juzgar y la de defender, sino porque implica un cambio y un impacto muy grande en la dimensión política, organizacional, en los procesos de trabajo, de gestión e incluso en los modos de litigación que tiene la agencia judicial. El acusatorio implica la recuperación lisa y llana del modelo constitucional de sistema procesal. Este es el sistema procesal que quiere nuestra Constitución. Y es lamentable y es llamativo que en el siglo XXI la justicia federal siga teniendo un sistema procesal inconstitucional. No porque lo diga yo, porque lo dice la Constitución y porque lo dicen los fallos de la Corte Nacional, que parecen tener un alcance para las provincias, que se vieron prácticamente conminadas a cambiar sus sistemas procesales, y un alcance diferente para la justicia federal, que parece tener todo el tiempo del mundo para ponerse a tono y para cumplir con la Constitución, porque hasta ahora lo que tienen es un proceso inconstitucional con un juez que, aun cuando puede delegar en el fiscal la investigación, la asume y la resuelve él en una actividad francamente contraria a la previsión constitucional. El acusatorio y adversarial, separación funcional. Por un lado, la actividad de persecución y acusación, titular de la acción los fiscales. Por otro lado, la jurisdicción, la defensa, obviamente, en contradicción con los fiscales. Supresión del expediente escrito y un sistema de audiencias públicas y orales. Obviamente, esto de inicio permite recuperar independencia judicial inmediatamente, porque ahora es imposible la delegación de funciones. Yo no puedo mandar una audiencia a mi relator, y además se recupera independencia porque ahora tengo que dar la cara, de dar misa en latín y de espaldas a la gente, una liturgia en castellano y mirando a la sociedad. Publicidad y transparencia, que se recupera inmediatamente, y bueno, se prevé, asumiendo la realidad de los sistemas penales, como no podemos procesar todos los casos, se prevé un enorme sistema de descarga procesal a través de alternativas, probation, criterios de oportunidad, e incluso, entre paréntesis, merece un análisis aparte, los procesos abreviados, que a esta altura de los acontecimientos y después de haber estudiado mucho y haber estado en contra, bueno, el problema no son los procesos abreviados, el problema es el defensor, el fiscal y el juez. Si no trabajan bien un abreviado, vamos a tener una condena sin juicio o una situación escandalosa, como pudo haber en Rosario, de impunidad. Un abreviado bien trabajado va a dar una decisión de mucho mejor calidad que cualquier decisión del sistema inquisitivo o del sistema inquisitivo mixto. Bueno, obviamente esto tiene impacto en un modelo de organización completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora se abren de la jurisdicción dos estructuras completamente autónomas: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Acusación y Ministerio Público de la Defensa. Y la agencia judicial
suprime la estructura feudo de juzgado para pasar a constituir colegios de jueces. Un colegio horizontal, un colegio con flexibilidad. Y el colegio de jueces se desentiende de las funciones de gerenciamiento del sistema y recupera plenamente el ejercicio de la jurisdicción, porque ahora el gerenciamiento está a cargo de oficinas de gestión que llevan adelante personas más capacitadas en organización y en gestión y en agendamiento de audiencias. Y esto da como consecuencia en la jurisdicción un modelo de agencia judicial más horizontal. Incluso lo ideal sería que hubiera un solo colegio de jueces y que la revisión fuera horizontal, como es hoy en los colegios de jueces de segunda instancia. Fallo de la Corte Nacional y de Santa Fe, provincia, apelación horizontal. Primera condena en colegio de jueces de segunda instancia, el derecho al doble conforme y a la revisión de la condena se hace dentro del propio colegio por un compañero que condenó. ¿Por qué? Porque lo que exige la Convención no es un juez superior, sino un juez distinto. Y porque el modelo judicial de nuestra Constitución es un modelo horizontal, no es un modelo vertical como el que prevé la justicia federal o los sistemas mixtos o los sistemas inquisitivos. Y por otra parte, obviamente, la centralidad del sistema procesal la ocupa el juicio, y el juicio termina en la audiencia y con la sentencia. Por eso, un buen litigio del recurso en un sistema acusatorio hace de que haya un recurso limitado. Y por eso, al aparecer ya el broche de oro del acusatorio, que es el jurado popular, el único que tiene derecho al recurso es el imputado. Y existe una bala de plata para el Estado, salvo los casos de invalidez del juicio, de nulidad, de soborno de un juez, etc. Pero por eso es tan importante, hay tantos controles en el sistema acusatorio, en el deber ser, hay tantos controles previos al juicio, controles jurisdiccionales, y tantos controles durante el juicio, antes de la sentencia, que lógicamente la decisión de un jurado o de un juez del acusatorio siempre va a ser una decisión mucho menos vulnerable, mucho más con mayor fortaleza, lo cual neutraliza la necesidad de un recurso fiscal. Y por eso en el jurado popular no hay recurso fiscal, salvo situaciones extremas. Y por otro lado, obviamente, recuperamos legitimidad democrática con el jurado, recuperamos la centralidad del juicio y recuperamos un sistema de justicia penal pública que quiere la Constitución. Y un diseño diferente para lo que es la estructura encargada de la persecución penal y la acusación, porque los ministerios públicos fiscales pasan a ser una suerte de ejército, una estructura sí vertical, necesariamente vertical, guiadas por el principio de legalidad, el principio de objetividad y el principio de unidad de actuación, que ya no tiene a cargo la investigación caso por caso, como tenían los jueces inquisitivos o mixtos, que dependían de la selección que hacía la policía, investigaban un caso por caso y un juzgado no se conectaba con el otro, sino que ahora esta estructura vertical tiene la obligación, como agente de política criminal, de desarrollar una política de persecución penal estratégica a partir de admitir que en los últimos largos años el crimen ha adquirido una modalidad, en su gran mayoría, el crimen está guiado por una motivación de lucro, de rentabilidad, y se lleva a cabo en formas de economías delictivas, de mercados ilegales, respecto de los cuales es necesario darse una política de persecución penal estratégica. Y por otro lado, una defensa pública organizada más al sistema de un gran estudio jurídico, con fuerte entrenamiento y capacitación. El avance en el acusatorio ha sido difícil. Todavía hoy hay una resistencia enorme en la justicia federal, porque lo que se discute acá es una nueva forma de ejercicio de poder. Y cuando discutimos poder, todo se complica. Y obviamente que nadie quiere perder el poder que te da esa figura que es el juez de instrucción. Un poder que siempre se usó mal, porque realmente fue un poder mucho más selectivo, ¿no? Y un poder que no permite visualizar qué es lo que hace el juez, y un poder que me permite trabajar a escondidas. Entonces, es difícil avanzar hacia una constitucionalización de los procesos. Pero, bueno,
Por eso hay que trabajar mucho en la dimensión cultural, cambiar el chip que tenemos en la cabeza, en la capacitación y también en la dimensión político-organizacional de los poderes judiciales, y es importante el compromiso de los tribunales superiores, de las Cortes Supremas, para poder avanzar hacia un modelo constitucional de proceso, que en verdad no... Miren, hay dos formas de medir las ventajas de un sistema procesal acusatorio. Una es muy fácil, compararlo con el inquisitivo o el mixto. Trazo 10 indicadores, el resultado es 10-0. No sirve. Lo que teníamos en Santa Fe era una fábrica de producir impunidad y de violar derechos de los imputados. Su capacidad de rendimiento, 0, nula. Su capacidad de esclarecimiento de crímenes, 0, nula. La selectividad policial, absoluta. Lo que hay que definir cuáles son los objetivos políticos e institucionales del sistema constitucional de proceso, de un acusatorio, y en función de esos objetivos, sí, trazar indicadores para ver cuál es el grado de avance. Sin duda que si tomamos la agencia judicial, un objetivo es transparentar, darle publicidad al acto de gobierno, recuperar transparencia, aumentar la capacidad de respuesta institucional a los conflictos, proteger los derechos de los imputados y de las víctimas, reducir la selectividad del sistema penal, reducir la selectividad, no podemos trabajar siempre sobre el mismo sector, y también reducir el abuso de la prisión preventiva. Luego habrá que ver en cada contexto, porque la respuesta, si el acusatorio funciona bien, regular o mal en función de sus objetivos, no comparando con lo anterior, que es incomparable, es una respuesta cultural y contextualizada. Hay que darla en cada lugar. Hay lugares donde funciona mejor y lugares donde por distorsiones prácticas no funciona adecuadamente. Y lo mismo pasa con la evaluación del Ministerio Público Fiscal, que sí es un actor de política criminal, que tiene una gran incidencia porque ahora debe tratar de controlar a la policía, debe tratar de estar encima de la selección de los casos, y tiene un gran desafío, que es trabajar sobre el delito de los poderosos, pero también dar respuesta frente al pequeño delito que tanto molesta a la ciudadanía. Obviamente que por ello nunca hay que generalizar. La respuesta es cultural, es condicionada, es contextualizada. Hay poderes judiciales según las regiones más independientes o dependientes del poder político o de los poderes fácticos. Hay poderes judiciales que se han adaptado más fácil a los cambios y otros que no. Hay poderes judiciales que tienen una escala de trabajo, caso Rosario, que otros no tienen. Hay poderes judiciales con mayor capacitación y entrenamiento que otros no tienen. Y hay poderes judiciales con mayor compromiso institucional, porque las Cortes se han comprometido fuertemente para trabajar, para preservar y para mejorar los sistemas acusatorios, que tienen un riesgo, que es el riesgo de su reconfiguración inquisitiva a través de las distorsiones prácticas. El modelo es un modelo que nos da herramientas importantísimas, no solo para cumplir con la función judicial, que es la de garantizar derechos, la de evitar impunidad en sus decisiones, la de romper la selectividad, sino que nos da herramientas también para generar una mayor capacidad investigativa y una mayor capacidad de rendimiento de los ministerios públicos fiscales. Pero el problema son las distorsiones prácticas. Yo puedo tener un auto de alta gama, si no lo sé manejar seguramente lo voy a chocar, pero no hay dudas que el modelo como diseño, tanto de la agencia judicial como de los ministerios públicos fiscales, este modelo descentralizado de agencia judicial orientada a resultados, este modelo vertical con una política de persecución penal, este modelo de la defensa como un gran estudio jurídico, sin duda nos proporciona herramientas netamente superiores al modelo centralizado, jerárquico, vertical, piramidal, propio de los sistemas inquisitivos, porque en esos modelos inquisitivos, en esas estructuras judiciales centralizadas, burocráticas, con confusión de roles, persigo, juzgo y peno, como hacían los jueces de instrucción o los jueces correccionales, hay una fuerte selección policial dominante, hay una fuerte delegación de función, hay una absoluta falta de capacidad investigativa, la investigación la hacen los policías conforme a sus criterios, hay un juez que es inconstitucional,
hay una profunda burocratización del sistema, todo se documenta en papel para que un superior pueda revisar y obviamente tenemos una estructura totalmente dependiente, centralizada, vertical, jerárquica y burocrática. En el modelo acusatorio, una estructura más horizontal en la agencia judicial, descentralizada, una estructura más democrática, con fuerte legitimación democrática en el caso del jurado popular, con separación de la función de investigar, acusar y penar, con descentralización que potencia la capacidad investigativa, donde entre los jueces no hay competencias, no hay jerarquías, sino competencias distintas, en lugar de una burocracia que produce papeles que nunca terminan. Hay un sistema de audiencias públicas y orales que hacen más transparente la función de fiscales, jueces y defensores, y fundamentalmente la participación ciudadana en el caso de los jurados populares. El modelo constitucional hay que cuidarlo, hay que hacer diagnósticos contextualizados y un fuerte control de gestión. Y bueno, para tratar de visualizar los problemas, a veces la sociología nos da algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas conceptuales, como es estas categorías conceptuales de la sociología, ¿no? Esta diferencia entre discursos y prácticas. Discursos, que es lo manifiesto, lo que se expresa, lo comunicativo, el deber ser, los valores, y las prácticas, que son los comportamientos empíricamente verificables. Las relaciones entre discursos y prácticas pueden ser funcionales y disfuncionales. Un discurso es funcional a una práctica cuando apunta a legitimar la práctica, es disfuncional cuando apunta a deslegitimar esa práctica. Por ejemplo, la Constitución Nacional prevé el acusatorio. El acusatorio es sinónimo de oralidad y de publicidad. Por lo tanto, el discurso acusatorio es funcional a la oralidad y es disfuncional al sistema escriturista, al expediente de papel, como ocurre en el modelo inquisitivo o mixto. Después, un discurso puede haber también en la relación entre discurso y prácticas puede haber una relación manifiesta y latente, ¿no? Hay argumentos que se exponen y argumentos que se ocultan. ¿Logró el modelo acusatorio cambiar todas las prácticas? Bueno, probablemente en el discurso manifiesto se diga que sí, pero en el discurso latente, bueno, las cosas son distintas. Entonces, es necesario entrar a chequear, a verificar. Por eso hablamos de agencia judicial como conjunto de actores, de procesos y de prácticas. Hay que ver si las prácticas y los procesos de trabajo y los modos de litigación, que son completamente distintos en un sistema inquisitivo mixto y en un acusatorio, verdaderamente se corresponden con el discurso. Por último, una cuestión tiene que ver con la independencia judicial. Hay un concepto ingenuo de independencia judicial, casi burocrático, que identifica al juez independiente con un juez honesto, aséptico, apolítico, que aplica la ley, muy ingenuo. Hay un concepto corporativo donde la independencia se utiliza para preservar privilegios, y hay un concepto democrático de independencia, que es el que debemos trabajar y fortalecer, en donde la independencia judicial implica compromiso, implica ejercicio de la jurisdicción y fundamentalmente responsabilidad funcional. Y en donde obviamente son necesarios los controles de gestión, son necesarias las rendiciones de cuenta. Esto tiene que ver con la independencia judicial y muy lejos está esto de un juez aséptico. Si un juez fuese aséptico o apolítico, que pida excluirse del padrón electoral y se vaya, que no vote. Pero yo veo muchos jueces que dicen ser asépticos y apolíticos, que están esperando la hora de ir a poner el voto cada vez que hay elecciones, con lo cual están usando una opción política. Los jueces no son eunucos, los jueces tienen sus propias convicciones. Lo que no pueden hacer es llevar sus convicciones políticas a la solución de un caso. Los jueces deben aplicar la ley de acuerdo a la Constitución. También en la agencia judicial, como en los ministerios públicos, tiene un decidido impacto el sistema de formación, porque los jueces no salen de un repollo,
salen de las facultades de Derecho, las facultades deberían asumir esta cuestión, y también los sistemas de selección de jueces. Hay sistemas empíricos políticos donde quedaba muy propio del poder político la designación de los jueces, que es el modelo constitucional, que era el modelo constitucional anterior. Hay sistemas más técnico-burocráticos, hay sistemas donde un poco se mezclan, hay una mixtura entre lo empírico político y lo técnico burocrático. En el primer sistema es el poder político el que elige, en el segundo sistema aparecen nuevos modelos. Con la reforma del 94 aparecieron los consejos nacionales de la magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, que tomaron muchas provincias. Bueno, pasa lo mismo con la selección de los jueces. Tenemos que hacer una sociología porque ninguno de los dos sistemas ha dado grandes resultados. Pensemos en el Consejo Nacional de la Magistratura hoy, una estructura con mucho presupuesto, con mucho recurso humano, que tiene un promedio de 7 años para hacer un concurso y cuya oficina disciplinaria, que centraliza la potestad disciplinaria sobre todos los jueces federales de la República Argentina en una oficina porteña, pasa años sin trabajar y se caducan los procesos disciplinarios, porque a los 3 años caducan. Entonces la capacidad de rendimiento de un modelo que se pensó como una forma de, en alguna medida, en la reforma del 94, evitar una fuerte politización de la justicia, que es lo que había ocurrido fundamentalmente durante la época del gobierno de Menem. Menem nombra a sus íntimos amigos en la Corte, produce una modificación en la mayoría de la Corte. Alfonsín la había renovado completamente por otras razones. Tenía una deuda pendiente, el juicio al terrorismo de Estado, y de hecho reincorporó a los jueces cesanteados y mantuvo a muchos jueces que tuvieron durante el proceso militar, pero respondía el cambio de la Corte a una concepción que apuntaba básicamente a no mantener en la Corte a la Corte que había legitimado esos hechos atroces. En cambio, en la época de Menem se produce una politización y una colonización de la justicia. Y a eso apuntó y negoció Alfonsín en el Pacto de Olivos, el Consejo de la Magistratura. Pero a años ya pasados nos damos cuenta que el Consejo de la Magistratura tiene una capacidad de rendimiento verdaderamente muy pobre. Sí cabe recuperar y rescatar la autolimitación durante el gobierno de Néstor Kirchner al nombramiento de los ministros de la Corte, que fue establecido por Kirchner en el famoso decreto que sometió a un proceso, digamos, de validación pública la postulación de los candidatos de la Corte. Final, conclusiones. ¿Cuál es la capacidad de rendimiento, la capacidad de intervención, de impacto del sistema penal en la reducción del delito? Bueno, no hablo de agencias judiciales, hablo del sistema penal completo. En realidad la capacidad de rendimiento es muy pobre, porque más allá de la efectividad política que tiene hoy identificar seguridad o políticas de seguridad con intervención punitiva, que es lo que se hizo desde la Edad Media hasta ahora, fracasó siempre, los datos empíricos que indican que el sistema penal se ocupa de muy pocos casos, la cifra negra es enorme, usa muy pocos delitos. Tenemos un código penal con 337 leyes por fuera del código penal, leyes estrictamente penales y no penales que contienen disposiciones impunitivas. Y hoy para ir a un concurso de juez con que conozca 30 delitos, me sobra. Se ocupa de pocos casos, usa pocos delitos. La selección sigue siendo predominantemente una selección regresiva. El sistema penal cae predominantemente sobre los sectores más vulnerables, que son los más fáciles de investigar y de descubrir, porque delitos hay en todas las capas sociales. Lo que pasa es que lo que más se visualiza es el de las capas sociales más bajas. Y esta selectividad se traduce todavía, incluso en modelos acusatorios, en un alto porcentaje, ¿no?, de impunidad en el ámbito de los delitos de los poderosos. Obviamente que si hablamos de la eficacia o del impacto o de la capacidad de la
agencia judicial, ya allí y en los modelos constitucionales, dejemos de lado los modelos inconstitucionales que todavía rigen en la Argentina, tenemos que distinguir y pensar en cuáles son las funciones. Y distinguir el órgano encargado de la persecución penal y de la acusación, que son los ministerios públicos de la acusación o fiscales, y el ejercicio de la jurisdicción. Si nos quedamos con la agencia judicial stricto sensu, con los jueces no diseñan políticas de seguridad, los jueces no previenen delitos, no tienen capacidad de prevención, los jueces resuelven en un caso individual y su decisión solo tiene impacto para ese caso individual, y cuando un juez interviene el delito ya ocurrió. Es decir, la intervención de la agencia judicial es siempre posterior a que el conflicto haya estallado porque el delito ya se consumó. Es cierto que un juez puede hacer política criminal en lo pequeño, pero en general esto tiene que ver con las decisiones judiciales que se van consolidando como una doctrina y que pueden apuntar a fortalecer la selectividad regresiva, como pueden apuntar a través de la política criminal los jueces a tratar de reducir la selectividad regresiva e ir a favor de una selectividad que también en alguna medida ataque sectores menos vulnerables de la sociedad, delitos de los poderosos. Pero básicamente la capacidad de la agencia judicial o de la jurisdicción en la reducción del delito es muy pobre, porque además tenemos un problema que los jueces sí deben hacerse cargo, que hoy predominantemente se aplica poca pena. Hay más prisión preventiva que pena. Por lo tanto, incluso el efecto preventivo de la pena es prácticamente nulo, porque no se aplica pena formal. El 60% de los presos son inocentes que están cumpliendo una medida, entre comillas, cautelar. Esto sí es responsabilidad de la agencia judicial. Reacomodar y este trastocamiento del orden constitucional, de lo que nos pide la Constitución. Pena formal como regla, prisión preventiva como excepción. Pero aún así, en cualquiera de las hipótesis, y vinculado a una teoría de la pena que está hoy muy de moda, la gente en general no sabe cuántos casos hay, cuántas condenas se aplican. Fíjense lo que pasa en la ciudad de Rosario. Nunca ha habido un crecimiento tan exponencial de la tasa de encierro como en los últimos 10 años. 2014, que se aplicó el acusatorio, a hoy. Nunca ha habido una hiperactividad de la agencia judicial como en los últimos 10 años. Nunca ha habido la cantidad de condenas que se han pronunciado como en los últimos 10 años. Incluso se ha logrado penetrar en sectores que eran totalmente invulnerables al sistema penal. Financistas de apellidos tradicionales de la ciudad de Rosario, agentes de bolsa que han sido condenados, vinculadas a la dimensión económico-financiera de los mercados ilegales de droga y otros mercados ilegales, porque ese dinero se lava en la City de Rosario. Y nuestro sistema penal ha logrado penetrar, nuestro sistema judicial y el Ministerio Público Fiscal, en esos sectores. Y aún así, con todo esto, el crimen sigue creciendo. Rosario es un lugar muy particular, muy diferente al resto de Argentina. No tiene capacidad de control esta cantidad de encarcelamiento y de respuesta judicial. Lejos de ello, en alguna medida, el problema todavía no puede controlarse y nadie podría decir que la actividad de la agencia judicial ha sido pobre o ha sido exageradamente selectiva. Sin embargo, esta es la prueba cabal de cómo la actividad, la mayor o menor actividad de la agencia judicial tiene un escaso impacto en la prevención del delito. Distinto es el caso del Ministerio Público Fiscal, que es un verdadero actor de política criminal, porque el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo ahora el diseño de una política de persecución penal estratégica, puede articular con sectores de la policía la intervención en determinadas economías y mercados ilegales, pero obviamente para que esto tenga tiene la posibilidad de aumentar, y ha aumentado de hecho su capacidad investigativa, porque se ha nutrido de tecnología, pero bueno, hace falta mucho más. En el caso de la provincia de Santa Fe ha habido, si se quiere, una situación regresiva,
se ha sometido a los fiscales a la potestad disciplinaria del Poder Legislativo. Esto conspira contra la verdadera autonomía del Ministerio Público Fiscal y está pendiente una fuerte reforma de la agencia judicial y fundamentalmente la estructuración de una policía que dependa del Ministerio Público Fiscal para poder potenciar la investigación, articulando obviamente con la justicia federal, porque en nuestra región el problema del narcotráfico, el problema del contrabando agravado, del contrabando, de la evasión agravada, de la trata, del lavado, es un problema de la justicia federal que por ahora poco se ha visibilizado y cuya capacidad de rendimiento también ha sido bastante limitada. Pero en cualquier caso, digamos, y como conclusión, no hay evidencia alguna en el mundo que pueda permitir afirmar que el mejor funcionamiento del sistema de justicia penal, incluido incluso la actividad del Ministerio Público Fiscal, pero fundamentalmente el mejor funcionamiento de la agencia judicial tenga un impacto relevante para reducir los niveles de violencia dentro de una sociedad. Con dos aclaraciones finales. Rosario es un problema puntual y particular de la Argentina. Argentina tuvo en el 2023 la tasa de homicidios dolosos más baja después de Canadá en toda América. Es decir que, con excepción de Canadá, Argentina encabezó, fue el país con menor riesgo de homicidio doloso en la calle que tuvo desde Estados Unidos hasta Argentina. Son datos duros y son datos oficiales. Ahora, cuando uno desagrega esa tasa de homicidio, San Juan, San Luis, con una tasa casi escandinava, llega a Rosario y se encuentra que esa tasa, que fue de 4.2 en el promedio argentino, se elevó a 24 homicidios dolosos en la región Rosario, cada 100.000 habitantes. Esto indica que el problema de Rosario es un problema que por ahora está acotado a esta región, pero que no muestra la realidad del resto de la Argentina y que no debe ser usado políticamente para incentivar mayor punitivismo. Porque el punitivismo me puede dar un rédito político porque la pena, la violencia de la pena, la violencia justificada, legalizada del Estado, tiene fuerte aceptación social, tiene gran eficacia política desde siglos inmemoriales porque permite canalizar pulsiones de venganza. Entonces, es como que todos creemos, tenemos fe en la pena. Pero si uno analiza la dimensión histórica, el fracaso histórico de la intervención punitiva ha sido notable. Sigue gozando de prestigio precisamente porque todos tenemos fe. Es un problema religioso, pero no es un problema científico. Esto apunta a señalar, en segundo lugar, que los países que tienen niveles de seguridad con una alta reducción de la violencia e incluso de control de las economías delictivas son los países donde prácticamente la desigualdad social desaparece. No es la única razón, es la principal razón. Los países más seguros, los países escandinavos, la diferencia entre el que menos gana y el que más gana es de 1 a 7, de 1 a 8. Cuando uno llega a regiones como América Latina, África es más pobre que América Latina, pero América Latina tiene niveles de desigualdad muchísimo más profundos hasta que el propio continente africano. Entonces, la idea de que puedo identificar políticas de seguridad con política criminal, con intervención punitiva, nos va a llevar siempre al mismo resultado y va a desestimular la búsqueda de otras respuestas. Es necesario un abordaje mucho más complejo, porque la seguridad es un tema complejo que comienza desde las políticas primarias y se va bajando a incluso la posibilidad de políticas de intervención focalizada en territorio, políticas multiagenciales con el compromiso de las distintas agencias y poderes del Estado y también obviamente acompañadas del sistema punitivo. Muchas gracias.